Muy buenas noches, mi nombre es César Espino. Actualmente estamos cursando el curso de Proyecto Informático 1. Para esta oportunidad, mi exposición trata acerca de el siguiente tema que voy a presentar a continuación. En este caso, yo estoy planteando un diseño e implementación de sistema biométrico mediante la huella digital para registro de caso de asistencia en el call center de GCS. Esta empresa actualmente es mi centro de labores. ¿Sí? He identificado una potencial debilidad básicamente a través del largo de la experiencia que tengo en esta empresa. Y es básicamente el sistema de registro que tenemos con el personal. Actualmente tenemos en la empresa GCS sucursales tanto en Perú como en Argentina como en Estados Unidos, y básicamente usa o urge el caso que es para saber qué cantidad de horas tienen los agentes que asisten a laborar a este centro de labores. Últimamente se hace manualmente, se hace mediante hojas, ¿no? Y luego estas hojas son posteriormente colocados como controles de presencia virtual que llenan personas administrativas de la empresa. Entonces, el potencial de debilidad de esta empresa es básicamente el registro de asistencia. No se sabe en tiempo real cuántas personas han trabajado durante un día, cuántas horas hombres se dedican los agentes a trabajar durante el día a día. Entonces la empresa pues está pagando quizás por personal que tal vez no asista a laborar o tal vez no esté cumpliendo las horas adecuadas. La manera actual de extraer esos reportes es mediante personal administrativo o mediante cada líder de equipo en cada área. Si estas personas por algún motivo quisieran encubrir o quisieran tal vez tapar a alguna gente, pues lo harían tranquilamente porque básicamente es un registro manual y no es un registro automático. Entonces, mi tesis se va a referir básicamente a implementar este sistema para que mediante el uso biométrico pues se cuenten las horas de trabajo del empleador para que puedan pues posteriormente sacarse en tiempo real mediante personal administrativo y ese personalmente se envíe posteriormente a personal de gerencia y con ese motivo se evitarían dinero de más, se evitarían pagos fantasmas y entre otras cosas. Sin más que dar, vamos al tema. Nuestro punto enteramente es hacia el punto número 4, que es el aporte teórico. Me voy a dirigir hacia ello automáticamente en este momento. Bien, voy a empezar por explicar que las huellas dactilares han tenido siempre mucha historia a lo largo del tiempo, ¿sí? Y esto básicamente empezó con la finalidad de identificar al ser humano, pero como también se empezó en Scotland Yard en Inglaterra, que es básicamente donde se necesitaba para identificar a los criminales, como a las personas que entraban pues a los penales y tratar de identificarlas a la brevedad posible para que esto pues finalmente no tuviera mayor impacto en la sociedad, ¿no? Si es que algún policía tal vez capturaba a algún ladrón, pues entonces simplemente se registraba y esto pues se guardaba en un simple documento en realidad, ¿no? Pero pues la tecnología pues esto avanza en el tiempo y esto ha requerido que se automatice. Pues antiguamente esto se guardaba en papeles, en folders, en lo que es esto, ¿no? Justamente voy a resaltar el tema que es este párrafo. Básicamente lo leeré rápidamente, que indica que el uso práctico de huellas dactilares como método de identificación ha sido utilizado a finales del siglo XIX cuando Sir Francis Galton definió algunos de los puntos o características desde los cuales las huellas digitales podrían ser identificadas. Esos puntos Galton pues son base para la ciencia de la identificación por huella dactilar, la cual se ha expandido y efectuado una transición en el pasado siglo. La identificación por huella digital comenzó su transición a automatización a finales de años 60, junto con la adaptación de tecnologías de computación y con la llegada de las computadoras. Pues esto mejora cuando ya se introduce la computación al registro, que hace más sencillo
básicamente la identificación de personas, ¿no? Entonces, básicamente lo que quiero llegar a esto es lo anterior. Simplemente es la problemática que se ha tenido desde hace ya mucho tiempo, que es el registro rústico de hojas, ¿no? A comparación pues de lo que se puede manejar de manera pues automatizada, ¿no? Muestro ese gráfico corto, ¿sí? Es lo que me indica, por ejemplo, son varias ramas en las que está presente la biometría, como por ejemplo está en el sistema médico, el sistema financiero, también en los presidiarios, tanto seguridad de domicilio como seguridad de celulares, como seguridad de automóviles, como acceso a internet, entre otras cosas. Entonces, básicamente esto nos indica para cuáles son las utilidades de esta biometría, por lo cual lo hace imprescindible para que esta empresa pueda mejorarlo, ¿sí? De manera automática. Pues pasamos a la siguiente diapositiva. Quisiera hablar sobre el algoritmo que voy a aplicar a esto y es el algoritmo de comparación de huellas digitales que se llama AFI. Entonces, ¿qué es el AFI básicamente? El AFI básicamente va a ser el algoritmo que va a tomar la huella digital que tenemos todos nosotros en la cresta de los dedos, que podría estar, básicamente, si lo miras de cerca, puedes ver algunas líneas, que le dicen crestas dactilares. Entonces, estas crestas dactilares van a servir pues para identificar al individuo. Entonces, la imagen a continuación en el lado A representan cómo, por ejemplo, se obtendría la huella digital de manera real, que es cuando la persona pues simplemente deja el dedo en el lector de SP, y básicamente en el lado B es como la computadora lo entiende a manera de imagen. Entonces, los registros que son bastante diferentes, porque uno se entiende de la toma de huellas a justamente cómo pasa la huella hacia la base de datos, que es finalmente lo que queríamos automatizar, ¿sí? Las siglas AFI significan Automatic Fingerprint Identification System, ¿sí? Que significa Sistema de Identificación de Huellas Automáticas, que es básicamente el tema de estudio, ¿sí? Cito algunos párrafos, por ejemplo, de lo que se indica aquí, que es básicamente que el método AFIS se utilizó, por ejemplo, en países como Nigeria, que se usó para propósitos electorales, para evitar fraudes, entre otras cosas. Justamente es lo que se usa también actualmente en el Perú, que se quiere implementar el voto electrónico. Justamente lo que se quiere es automatizar esto, ¿no? Justamente. También se usó, por ejemplo, para el tema de Pakistán, justamente para el mismo uso, para resolver problemas relacionados con el conflicto electoral, porque es un tema muy delicado. Entonces, básicamente este algoritmo AFIS tiene muchas finalidades, ¿no? La finalidad mía solamente va a ser para registrar al personal que se acerca a laborar pues a la empresa GCS en el día a día. Vamos a la siguiente página, ¿sí? Yo quisiera la verdad hablar un poco más sobre las etapas consideradas en el tema AFIS, ¿sí? Básicamente aquí lo que yo básicamente planteo, o básicamente no me voy a meter tanto porque mi tema en estudio solamente es un registro de lo que va a ser el AFIS, pero igual vamos a ahondar un poco en el tema. Vamos a citar solamente un párrafo aquí, que básicamente es la captura y el almacenamiento. La captura y el almacenamiento, como dice el primer párrafo, indica, es básicamente un sistema que trabaja con impresiones dactilares, ya lo habíamos visto antes, pero también es necesario definir algunos parámetros que la característica, tales como la resolución, el área, el número de píxeles por pulgada, el contraste y también la distorsión geométrica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que la imagen que yo tenga que obtener debe ser la más nítida posible, porque yo me voy a basar en esos cuatro criterios, tales los píxeles, como la resolución del área, como el contraste y la distorsión geométrica, para obtener pues una imagen fiel. Eso también a la par evitaría también algún fraude, porque básicamente es la imagen que tiene que coincidir. Si la imagen pues no coincide, simplemente se tomará como que el empleado no lo es, simplemente el sistema lo va a rechazar, ¿sí? Bueno, continuemos. En realidad hablamos también de la coincidencia, en realidad, ¿sí? Hablemos un poco del tema de la coincidencia. Básicamente es lo que dice, tiene que coincidir pues la huella entre lo que yo registre en el sistema mediante mi sistema DSP, que es el lector que me va a ayudar a obtener las huellas, lo cual en realidad manualmente es bastante difícil en realidad, ¿no? Entonces mediante el DSP solamente lo que voy a hacer solamente es poner mi huella y la va a obtener
va a tenerle en un promedio de 2 segundos en obtener mi huella y 15 segundos en enviarla a la base de datos. Pues entonces básicamente lo que dice la conciencia es lo siguiente. Es debido principalmente a la gran variabilidad entre impresiones de la misma huella producida por el desplazamiento, rotación, traslape parcial, distorsiones no lineales, presión, condiciones de la piel, el ruido y los errores de la sesión y características. Además, las impresiones de diferentes huellas pueden ser similares en realidad en términos de estructura global. Es justamente lo que hablaba anteriormente. Si mejor y fiel es la imagen que yo pueda tener, entonces básicamente eso es lo que yo voy a tener como fiel a la base de datos y evitar posibles errores, ¿sí?, que yo me pueda tener. Voy a hablar también de lo que es la clasificación e indexado, ¿sí? Básicamente lo que voy a también a citar una parte de este párrafo, ¿sí?, en la cual indica que la gran cantidad de huellas dactilares captadas y almacenadas en un amplio rango de aplicaciones, hacía poco de práctica la comparación exhaustiva de una característica desconocida de todas las registradas en la base de datos. Para reducir el tiempo de búsqueda a la complejidad computacional, es deseable clasificar las impresiones capturadas de forma consistente y precisa. Es lo que hablábamos anteriormente, tiene que ser precisa. De tal manera que la comparación se realice solo sobre un subconjunto de plantillas de la base de datos. Bien, entonces justamente esto resume un poco lo que había comentado antes, ¿sí? Se tiene en realidad que tener en cuenta que la imagen tiene que ser lo bastante fiel para que lo que ese proceso pueda comparar las huellas de la mejor forma y evitar posibles errores. Tal vez de repente uno viene con una huella dactilar parecida de repente a Perico de los Palotes, y Perico de los Palotes de repente comparado conmigo César, entonces tal vez de repente tenemos alguna huella similar. Entonces, básicamente, lo que yo quisiera hacer aquí es de que básicamente cada huella tiene que ser pues clasificada o indexada en la base de datos para evitar algún problema. Tal vez en la base de datos se indexe como el 0, como el 1 y como el 2, y en la indexación el número 2 no puede ser igual a la imagen número 0, porque simplemente no lo es igual y simplemente lo comparan mediante la calidad de la imagen, ¿sí?, y mediante las características que ya habíamos inventado antes, ¿sí? Luego también quisiera también leer un párrafo también pequeño en la cual indica que el sistema biométrico basado en huellas dactilares está íntimamente relacionado con el proceso digital de imágenes y la teoría del reconocimiento de patrones. Entonces, básicamente el patrón básicamente va a estar relacionado con la cresta, va a estar relacionado con la pigmentación que tenemos cada uno como huellas dactilares. ¿Sí? Entonces, básicamente, este párrafo explica solamente la comparativa y sobre todo la importancia que tiene la imagen que vamos a abordar en el sistema para que eso pueda ser de una manera fiel. Bien, no explico más del tema AFI, ¿sí? Vamos a explicar ahora un poco el tema de aplicando el tema AFI hacia la empresa GCS, ¿sí? Básicamente los requerimientos del software pues están listados aquí justamente como se podrían apreciar. Básicamente el sistema debería ser, en resumen, ser capaz en realidad de ser administrado tanto como para agregar data, como para borrar data, como para también actualizarla. Tal vez en algún momento algún usuario, tal vez de repente no se registró en el sistema, pues no podría pasar por un sistema de registro, entonces el administrador podría pues simplemente registrarlo a este usuario para que pueda estar en una base de datos, ¿no? Entonces luego posteriormente cuando esas personas pasen por el lector de CP, entonces la huella pues digital va a ser comparada con la de la base de datos que tenemos almacenada, ¿sí? Los requerimientos de software son alistados en los siguientes. Requerimientos no funcionales simplemente es que toda empresa va a querer ese sistema de manera automatizada. Entonces, este sistema debe funcionar 24/7 porque en la empresa donde estamos trabajando, el personal pues se divide en 3 turnos, en lo que es la mañana, en lo que es la tarde, en lo que es la noche, y por ende debe ser un sistema que debe ser 24/7 para empezar pues a registrar toda la persona que entra tanto de madrugada como los demás turnos mencionados, ¿sí? Ya lo mencioné antes, la toma de huella digital demora entre 2 segundos a 15 más en enviarse a la base de datos, ¿sí? Usaremos un sistema de archivos llamando Archimil1, que es nuestro servidor, ¿sí? Es básicamente donde se va a almacenar toda la data, ¿sí? El sistema va a estar plantado sobre lo que es Windows XP, ¿sí?
y la codificación del código de fuente va a estar codificado en assembler, ¿no? Y básicamente localmente se podría accesar al sistema mediante un servidor FTP o de la manera externa que se puede hacer mediante una VPN. Aquí voy a explicar un poco más esto, ¿sí? El sistema, como ustedes pueden ver, tiene solamente dos actores, ¿sí? Los dos actores van a ser lo que es el cliente y el administrador. El cliente y el sistema que vamos a plantear hacer, entonces, es que tanto el cliente eh, puede hacer un requerimiento en el sistema, como puede registrar los horarios, ya que el cliente va a ser la persona que establece los horarios para que atiendan una determinada área. Quiere decir de que el cliente que tengamos de repente en nuestra campaña, que trabajamos con bastantes, de hecho, por ejemplo, GCS trabaja de tercerizado con varias empresas, por ejemplo, Telefónica, lo puede trabajar con BT, lo puede trabajar con Yastel, lo puede trabajar con Telefónica, o lo puede trabajar tal vez con Repsol. Entonces, este cliente tiene entonces que ver los horarios de acuerdo a un requerimiento. Entonces, si él hace un requerimiento en el cual se le dice a la empresa, necesito personal de 24 horas del día, entonces el cliente pues, puede registrar los horarios que se hacen para un personal determinado. Quiere decir de que de repente si el personal está destinado y el personal fue contratado para lo que es un tema de 8 a 5, pues el cliente tiene que poner 8 a 5 en el sistema y esto finalmente va a ser tomado como referencia por el módulo de mantenimiento para que se puedan gestionar los usuarios respectivos. ¿Sí? Puede registrar también mensajes, puede registrar de repente alguna alerta, de repente algún cambio permanente, de repente con una campaña que cierra, o que de repente se encienden los horarios, ¿no? Pues los mensajes pues se los puede poner el cliente mismo de acuerdo a lo que él necesite. ¿Sí? Registra una consulta, pues puede buscar en una consulta, digamos, de entre horas hombre. Eso va a tener mucho que ver con la gestión de consultas, que está justamente en la parte de arriba, ¿sí? Justamente que tiene que ver con los horarios, con el personal y conjunto con las horas hombres. Que básicamente es lo que no es el core de lo que es el sistema. Necesitamos saber cuánta gente trabaja entre un horario determinado y otro. Y registrar pues algún requerimiento si es que de repente el cliente de repente necesita alguna interfaz nueva o de repente necesita crear otros módulos nuevos en los cuales se registra el requerimiento y eso pasará posteriormente al módulo de mantenimiento gestionado por el administrador. ¿Sí? El cliente, como ya le dije anteriormente, también va a pasar por el tema de consultas, que él puede, por ejemplo, consultar usuarios en los cuales se trabaje de repente un empleado determinado, que puede ser ABC. Ese empleado ABC pues puede simplemente ser gestionado o puede ser consultado por el cliente a ver pues qué tal pues lleva su registro esta persona. Si es que copia sus horarios, si es que no lo hace, ¿no? Información en tiempo real. Lo mismo pues consultará con el personal. Él puede saber, por ejemplo, mediante el sistema cuántas personas asistieron a laborar de repente el día de hoy. Puede saber que han asistido 60 personas, puede saber que han asistido 120 personas. ¿Sí? Y sobre todo lo más importante es consultar la software. Mediante una fórmula o un algoritmo que se usará mediante algoritmos matemáticos en el sistema, pues el cliente sabrá, pues, por ejemplo, cuánto tiempo estuvo disponible la gente o cuánto tiempo estuvo presencialmente la gente. Básicamente es lo que se busca aquí. ¿Sí? Si el cliente tuviera de repente alguna duda sobre el sistema o si de repente no sabe de repente hacer una consulta avanzada, pues simplemente se va a registrar la pregunta y esta posteriormente se va a registrar posteriormente en la base de conocimientos que va a ser gestionado por el administrador. Hablando del administrador, el administrador va a ser todo el encargado del módulo de mantenimientos. Esta persona va a ser la que gestiona las áreas, si es que crea alguna área adicional, si es que crea los horarios en lo que es una tabla a petición del cliente. También gestiona los usuarios. Él tiene que registrarlo básicamente porque en un módulo de SP existe la base de datos que lo vamos a implementar y que tiene que estar registrada. Esta persona tiene que ir con el usuario y tiene que poner la huella digital para que se registre pues, en el DSP, ¿no? Y posteriormente se pasa a la base de datos, ¿no? También gestiona los reportes porque generalmente el sistema, eso van a ser básicamente el requerimiento que puede hacer el cliente. Puede que de repente haya un reporte personalizado que el cliente necesita hacer y pues el administrador pues lo puede crear. Gestionar campañas quiere decir de que en nuestra empresa hay muchas campañas, como ya expliqué antes, puede haber Sol, puede haber Telefónica, puede haber Claro, puede haber BT. Esas personas pues simplemente pueden también gestionar las campañas. De repente una campaña algún día simplemente ya no va más, simplemente esta persona lo
borra de la lista, haciendo de que ya no sea posible crear horarios para esa persona o para esa campaña. Gestionar departamentos, puede haber departamentos administrativos, puede haber departamentos de gerencia. Esto básicamente también lo crea él porque él va a permitir también el acceso a quien podría tener el sistema y quien no lo podría tener dependiendo de los usuarios que él pueda crear. ¿Sí? Entonces básicamente este es el modelado alto nivel. ¿Sí? Básicamente nuestro sistema van a ser sobre esto. ¿Sí? Los módulos van a estar basados aquí.